explicamos ese tema. Eh, ahí ¿me están viendo la presentación o todavía no? Sí, profe. Sí, señora, ahí la estamos viendo. Listo. Entonces, algo muy importante porque a veces la gente se confunde. No es lo mismo riesgo biológico que monitoreo biológico. Son dos cosas completamente diferentes. Y lo que vamos a ver hoy es monitoreo biológico, no riesgo biológico. Conmigo no van a ver riesgo biológico. Eso hace parte de otra materia. Entonces, vamos a ver eso de monitoreo biológico, eso qué es y o para qué sirve. ¿Listo? Ese es el objetivo de la clase del día de hoy, de la unidad número 5. Eso, ¿para qué les puede servir y cuál es la utilidad? Bien, el monitoreo biológico es una serie de actividades que está dentro de la toxicología industrial. Los toxicólogos industriales son aquellos médicos y médicas que estudian la relación entre los productos tóxicos o dañinos a la salud y los efectos en la población trabajadora. Los toxicólogos industriales, ellos saben cuáles son los daños, cuáles son las afectaciones a largo plazo de un producto químico o de un agente químico en la salud de los trabajadores y eso cómo los puede afectar. Porque precisamente les voy a hablar de sustancias químicas y van a ver cómo está relacionada la exposición a productos químicos y el monitoreo biológico. Pero antes de entrar en detalle en el monitoreo biológico de exposición a químicos, ojo, monitoreo biológico de exposición a productos químicos, ese es el tema. Antes de eso, pues tenemos que tener claridad cómo se clasifican los productos químicos. Entonces, hay productos químicos que son tóxicos locales y otros que son tóxicos sistémicos. ¿Cuál es la diferencia entre un tóxico local y un tóxico sistémico? Muy fácil. Cuando un producto químico tenga toxicidad sistémica es que te afecta a todo el cuerpo o un sistema como tal del cuerpo. ¿Cuáles son los sistemas? Nosotros tenemos sistema endocrino, respiratorio, circulatorio, renal, etcétera. Cuando un contaminante afecte un sistema, por ejemplo, el sistema hepático del hígado, eso se llama que hay toxicidad hepática. Les pongo el ejemplo del etanol, por ejemplo, el alcohol afecta al hígado. Entonces, cuando un producto químico daña todo un sistema, se llama toxicidad sistémica. Pero cuando el tóxico afecta una parte puntual, se llama toxicidad local. Les pongo un ejemplo. Si usted lo mordió una serpiente y esa serpiente tiene veneno y le afectó solamente la pierna, eso se llama una toxicidad local. Esa es la diferencia. Hay productos carcinogénicos o carcinogénesis. ¿Qué es un producto carcinogénico? Los que producen cáncer. Otros se llaman teratogénicos. ¿Qué es un teratogénico? Que te afecta el ADN y cuando usted tenga hijos, esos hijos pueden nacer con problemas o malformaciones. Eso es un producto teratogénico. Por eso son tan peligrosos. Y hay productos que dañan la reproducción. ¿Qué significa que un producto cause daño a la reproducción? Me explico. Si es mujer, es que el feto le pueden hacer con problemas o puede perder el feto o el niño nace, pero nace con algún tipo de malformación física. Eso se llama daño reproductivo en las mujeres. En los hombres ya no sería así porque los hombres no tenemos fetos, ¿no? No generamos fetos. En los hombres sería que el hombre expuesto a un producto con daño reproductivo tuviera dificultades a la hora de engendrar un bebé. ¿Sí? O finalmente los espermatozoides no sean de buena calidad y no pueda dar a luz, no dejar embarazada a su mujer o a su esposa. Productos con daño reproductivo hay muchísimos. Por ejemplo, el plomo es uno que causa daño reproductivo en los hombres. Hay productos que son irritantes, o sea, usted los inhala y le causa mucha irritación. Hay otros que se llaman asfixiantes. ¿Qué son los asfixiantes? Que desplazan el oxígeno y usted está en un sitio y no está respirando oxígeno, sino que está respirando el producto químico. Eso sobre todo es muy grave cuando estamos en un espacio confinado, en un tanque o en un silo. Si hay un producto que desplaza el oxígeno, se llama asfixiante. Por ejemplo, el nitrógeno es asfixiante, el propano, el butano. Los cáusticos son los que causan quemaduras. Los epóxidos y las aminas son altamente dañinos a la salud, son tóxicos.
Los que impiden el transporte de oxígeno, por ejemplo, el monóxido de carbono. Por eso uno no debe hacer quemas dentro de las casas, ni tener motos prendidas en la casa o carros, porque ese monóxido impide el transporte de oxígeno. Hay productos que son irritantes primarios, que usted los inhala, como les decía, y le irritan los ojos y la nariz. El amoníaco, el cloro, los ácidos, son productos irritantes primarios, así como el ácido sulfúrico. Y también hay productos que son inflamables, como la gasolina y el thinner, y hay productos que son explosivos, es decir, que pueden explotar. Si usted tiene metano o propano o butano en su casa y está encerrado y abre la llave de gas, no prende la llama, sino que simplemente deja salir el gas, ese gas te puede asfixiar y te puede matar. Por eso llaman asfixiantes simples. Desplazan el oxígeno y no le permiten a uno respirar. Hay otros asfixiantes que son de la mitocondria. La mitocondria es un organelo celular que es la fuente de energía de nuestras células. Si la mitocondria, la célula se muere, se nos mueren las células y el tejido se muere. Entonces, hay unos productos como los que ustedes están viendo allí que lo que hacen es dañar la mitocondria. Recuerden, la mitocondria es un organelo celular que es la central energética de todas nuestras células. ¿Nosotros tenemos mitocondrias? Sí, todas nuestras células tienen mitocondrias. Las células de los pulmones, del corazón, de los riñones, de los brazos, de las manos, todo tiene mitocondrias. Y esos productos dañan la mitocondria. O sea que si usted inhala o se toma o prueba esos productos químicos, mata la mitocondria y mata sus células, por eso uno se muere. Si usted toma cianuro, se puede morir. Si usted inhala ácido sulfídrico, se puede morir. Si inhala sus productos, realmente son demasiado tóxicos. El cianuro se utiliza mucho en la minería. Gracias al cianuro se puede extraer oro en las minas. Desafortunadamente, muchas minas de oro vierten sus residuos con cianuro a los ríos. Y eso pasa en toda Colombia. Hay productos que son cáusticos. Es un producto cáustico que te causa quemaduras. Si un producto cáustico te cae en los ojos o en la piel o en la cara, te va a causar una quemadura muy fuerte. Son demasiado peligrosos. Está la soda cáustica, por ejemplo. La soda cáustica también se llama hidróxido de sodio. Hay unos que llaman epóxidos, como el óxido de etileno. El óxido de etileno es un gas muy tóxico, pero utilizado en casi todas las clínicas para esterilizar el material. Cuando usted lo operan y ese material quirúrgico utilizado en su cirugía quedó todo ensangrentado, todo sucio, lo llevan a un sitio que se llama central de esterilización. Y en esa central utilizan óxido de etileno en una máquina para esterilizar todo el material y eso puede ser reutilizado. Es decir, si un médico utilizó en usted un bisturí, ese bisturí metálico, eso no se bota, eso se reutiliza en muchos más pacientes. Pero antes de reutilizarlo, obviamente hay que esterilizarlo, ¿cierto? Entonces, con este óxido de etileno se esteriliza porque este óxido de etileno mata todo. Utilizándolo de manera correcta, pues no haya ningún problema. Sin embargo, en casi todas las clínicas hay óxido de etileno que es cancerígeno, de hecho. Están las aminas. Las aminas son unos productos químicos también de alto riesgo por su alta toxicidad. El monóxido de carbono, como les comenté, es un asfixiante y también impide el transporte de oxígeno. ¿En dónde hay monóxido de carbono? Monóxido de carbono hay cuando el humo de las motos, el humo del mío, el humo de los carros. Cuando usted quema cualquier cosa hay monóxido de carbono. Es decir, el monóxido está en todas las quemas. Por ejemplo, Hitler, que fue el líder nazi, era tan malo que él mataba a muchos judíos. Entonces, dentro de las estrategias que él tenía para matar judíos era que los encerraba en unos vagones de unos carritos completamente encerrados. El carro prendía y el exhausto iba hacia el vagón donde estaban encerrados los judíos y todos se morían. Usted en 2 horas ya tenía todo el mundo muerto, porque ese monóxido te asfixia, desplaza el oxígeno y uno muere como durmiendo. O sea, usted le da sueño y realmente no es que sea sueño, sino que se está muriendo. Entonces, dentro de las muchas formas que tenían los nazis para matar judíos, era ese, ¿no? Los encerraban en un vagón muy angostico, eran como 20 personas. Por arriba del techo había como eh, un sistema de ventilación, digamos. Entonces los encerraban
no había ningún tipo de ventana y lo que hacían era que por un tubo conectaban una manguera y esa manguera iba conectada a un carro, al exhausto de un carro. Entonces, por ese exhausto entraba el humo en los carros y los judíos cuando comenzaban a respirar ese monóxido de carbono del carro, el humo, pues se morían finalmente. En 2 horas ya estaban muertos todos. Y de esa manera pues mataban muy rápido gente. Ya luego los nazis implementaron otros métodos con otros gases más peligrosos para matarlos mucho más rápido y en mayor cantidad. Hay productos como los ácidos fluorídicos que son también muy riesgosos, el tetracloruro de carbono, que es un disolvente muy usado en los laboratorios, que también es muy tóxico, y ya les hablé del óxido de etileno. Bien, hice un paso muy rápido de, de las categorías de productos químicos que uno se puede encontrar en las empresas. Ahorita sí vamos a entrar ya en detalle a lo que es el monitoreo biológico de la exposición. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? Muchachos, muchachas. No, señor. Listo. Entonces, el monitoreo biológico de exposición a químicos laborales es una disciplina o una serie de actividades que me permite a mí como salud ocupacional o al médico de la empresa conocer si realmente hay un riesgo de intoxicación. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo me expongo a un producto químico, ese producto, no todo me queda en mi cuerpo, yo elimino parte de ese tóxico, ¿sí? Por ejemplo, si usted decide emborracharse y dice, no, después de clase me va a meter una caneca de aguardiente, y usted comienza a tomar y tomar y tomar, y usted a las 10 de la noche ya está borracho, ¿cierto? ¿Qué será que pasa con ese alcohol? O sea, usted comenzó a tomar a las 5 de la tarde de hoy y, y a las 10 ya usted no sabe ni dónde es vecino. Les pregunto, ¿qué pasa con ese alcohol que usted tomó? ¿Para dónde va o en qué se convierte? ¿O no se convierte en nada? Estefanía Roa, pregunta para usted, ¿en qué se convertía el etanol cuando uno toma trago? Profesor, pues no tengo muy claro lo que sucede, sino que no estoy mal. Es que él pide como que agua para eliminarse, si no estoy mal, y por eso cuando uno, digamos, ese guayabo que le da, es que uno pide agua, agua, agua. Creo que es el agua ayuda como a eliminarlo, no sé si estoy mal o qué. Ya. Carolina Campo, ¿qué opina usted? Profe, creo yo que tóxico porque, digamos, usted comienza a beber y empieza a perder los sentidos. Ya. Jennifer, ¿qué pasa con el alcohol que uno toma en las fiestas o en diciembre o Profe, ¿no se convierte en azúcar? en parte sí, no todo, pero sí. Y finalmente, Juan David, la misma pregunta para usted. ¿En qué se convierte el etanol cuando uno toma trago? Pues, profe, yo tengo entendido, o sea, concuerdo con lo que dice mi compañera Estefanía Roa. O sea, uno cuando toma alcohol, en sí el cuerpo o el mismo hígado, creo que es el hígado, que, bueno, con el agua que tiene, va pues eliminando como esa sustancia. En caso del guayabo, pues, cuando el hígado se queda sin agua, le pide como al cerebro de que le proporcione agua y por eso se da como el dolor de cabeza, el guayabo al día siguiente. Entonces, el etanol, cuando uno toma mucho trago, eh, obviamente uno toma el trago y eso se va al estómago. Del estómago parte se va para la sangre, parte se va al hígado. El hígado es el que procesa casi todo el etanol.
Pero resulta que uno le da tufo, ¿cierto? Porque es el tufo. El tufo es una forma de eliminar el alcohol. Entonces, parte del etanol se convierte en el hígado en otra sustancia, en otra molécula que es muy tóxica. El etanol es cancerígeno, de hecho. Pero el etanol se convierte en otra molécula por acción del hígado. Es decir, el hígado, tratando de eliminar y metabolizar el etanol, lo convierte en otras cosas, en unos metabolitos. Pero aparte, usted se da cuenta cuando alguien ha tomado trago, porque usted le siente como ese tufo tan horrible, y es que el cuerpo está eliminando por el aliento el etanol. Forma de eliminarlo por el aliento, por los poros, por la orina. Usted orina y está orinando orina con agua con etanol. Pero también el hígado forma otras moléculas muy tóxicas. Hasta que finalmente ya usted en 3, 4 días seguramente ya ha eliminado el etanol. Pero obvio, ya el etanol ha hecho su efecto, ¿no? Ha hecho su efecto su guayabo, ha hecho efecto de marearlo, intoxicarlo, porque es un tóxico. O sea, el etanol no es algo normal. Es un producto tóxico que te emborracha. ¿Qué pasa si uno comienza a tomar trago todos los días? El hígado se le friega, le da una enfermedad que se llama cirrosis hepática y te daña el hígado y de eso te puedes morir. O hay otras personas que les da cáncer de estómago o cáncer en el esófago. El etanol es un producto cancerígeno, imagínense, lo emborracha a uno, pero si usted toma todos los días le puede dar cáncer. Pero la pregunta mía era, ¿qué pasa con el etanol? La respuesta es, el hígado transforma parte del etanol en otras moléculas y también en parte es transformado en azúcares, pero no todo. Pues esa es la razón por la cual los metabolitos formados por el hígado del etanol son bastante tóxicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está expuesto en un sitio de trabajo a un producto químico, algunas moléculas químicas que uno ha inhalado o absorbido se van a la sangre, otros se van para la orina, uno lo elimina por la orina, otros por el aire exhalado como el alcohol. Y de esa manera el cuerpo va metabolizando los contaminantes químicos. Eso no pasa con los agentes biológicos. Uno, el COVID, no se va para el hígado, el COVID te enferma y ya está. Porque los agentes biológicos funcionan de forma diferente. Por lo tanto, el objetivo del monitoreo biológico cuando una persona está expuesta a químicos es medir y evaluar el riesgo de exposición a sustancias químicas. ¿Y cómo evalúa el riesgo? Midiendo el contaminante en el cuerpo del trabajador y estableciendo unos comparativos con unos valores de referencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un trabajador expuesto a un producto químico y yo no hago un monitoreo, esa persona se me puede enfermar. Por ejemplo, que yo lo obligo a pintar todos los días y no le hago ningún control biológico. Esa persona se me puede enfermar por inhalar vapores de pintura. Todos los días inhalando, eso se va a enfermar. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno establece unas mediciones, pero ojo, no ambientales, sino en el trabajador, unos marcadores biológicos. Entonces yo lo voy a medir en su sangre cuánto tiene el tóxico, cuánto tiene la orina. Y no es que la persona se haya enfermado, no, antes de que se enferme. Entonces el objetivo es que la exposición a un agente biológico no me lleve a una enfermedad. ¿Y cómo evito yo como empresa y como salud ocupacional que un producto químico no enferme a alguien? Pues obviamente entregándole elementos de protección, montando sistemas de extracción y ventilación, una adecuada ropa, un adecuado sitio, pero también tengo que hacerle exámenes médicos. Tengo que hacerle un monitoreo biológico. Ya les voy a explicar ejemplos del monitoreo biológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo como empresa tengo que identificar la dosis externa. ¿Qué es la dosis externa? Es la contaminación del sitio de trabajo y eso lo hago con mediciones ambientales. Y esas mediciones las comparo contra unos TLVs, ¿cierto? Pero también puedo yo identificar cuánto tiene la persona en su interior y eso lo hago con indicadores biológicos de exposición. Yo quiero saber, yo puedo saber si un trabajador tiene mucho plomo o no en su organismo, en su sangre, en su orina. Yo puedo saber si una persona se me está intoxicando con un pesticida, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Evitar daños en la salud de las personas, lesiones en las proteínas, en las células, en la mitocondria, etcétera. Porque si yo no hago eso, va a haber un daño clínico y ese daño clínico se me va a generar una enfermedad laboral.
Por lo tanto, si yo hago mediciones ambientales, si yo hago un monitoreo biológico a través de indicadores biológicos de exposición, yo no tengo por qué tener enfermedades laborales. Los indicadores biológicos de exposición, ¿qué son? Son valores de referencia para comparar cuando yo le hago un estudio a mi trabajador de valores de referencia. Por ejemplo, plomo en la sangre, cadmio en la orina, mercurio en la orina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago una vigilancia. Cuando ustedes tengan un trabajador expuesto a productos químicos, hay que hacer dos tipos de vigilancia. La ambiental y la biológica. ¿Qué es la ambiental? Pues hacerle mediciones ambientales del aire, de la contaminación del aire a los trabajadores. Eso se llama monitoreo ambiental. Pero también yo tengo que identificar que no haya nada del químico en el organismo de la persona. ¿Cómo hago eso? Midiendo el tóxico en la sangre o en la orina del trabajador. De esa manera se hace. Esas dos actividades son obligatorias que la empresa tiene que hacer. Ah, pero yo no quiero hacer eso. Pues si no quiere hacer eso, pues puede ocurrir algo, ¿no? Puede ocurrir que la persona se incapacite, tenga un daño en la salud, tenga molestias en la salud, se incapacite de forma total, se incapacite de forma parcial o se muera por el producto químico. Pregunta para Karen. Karen, ¿cuál será la diferencia entre una incapacidad total y una incapacidad parcial en salud ocupacional? Karen Chilito, ¿está conectada o no? Bueno, Karen no está conectada. Caterine, pregunta para usted. La misma pregunta. ¿Cuál será la diferencia entre una incapacidad total en salud ocupacional o una incapacidad parcial? Hola, profe, buenas tardes. Hola. Eh, bueno, la incapacidad parcial, esa es la que, ya le digo, profe. La incapacidad parcial es cuando, por ejemplo, digamos, el trabajador pierde cierto porcentaje de la actividad laboral. Y la capacidad total es cuando el trabajador ya pierde, digamos, completamente o no puede realizar su labor como tal completamente. O sea, no puede realizar la labor que él realizaba, que él hacía. Como por ejemplo, ¿qué ejemplo usted se imagina? Profe, en una incapacidad parcial, por ejemplo, digamos, una amputación. El trabajador, digamos que, em, que laboraba en la parte, digamos, en una oficina. El trabajador puede seguir haciendo su trabajo como, digamos, secretario, secretaria, no sé, puede seguir laborando, pero una capacidad total es que, por ejemplo, quede cuadrapléjico, que es cuando no puede mover todo el cuerpo. Yo Sí, creo que ese sería como un ejemplo. sí, por ahí va la cosa. Entonces, cuando una persona se incapacita totalmente, es, por ejemplo, una persona que pierde la movilidad o pierde ambas manos o ambos brazos. Es decir, que ya no puede desarrollar su actividad laboral. Y una incapacidad parcial, pero es lo que decía usted, ¿no? O sea, yo tengo cierta pérdida, pero eso no me permite continuar después de un tiempo con mis actividades. Profe, y en la incapacidad permanente parcial, eso está por un porcentaje del 5 y el 50%, ¿no? Sí, entonces los médicos califican eso como una pérdida de capacidad laboral, una PCL. Cuando ustedes escuchan hablar de PCL, Sí, profe. PCL es una pérdida de capacidad. ¿Ya vieron ese tema? Sí, profe, pérdida de capacidad laboral. Eso, entonces el que tenga 80, 70 está llevado el berraco, es porque ya realmente tiene una pérdida
física o psicológica muy grave, muy grave. Pero cuando es el 23, el 25%, por ejemplo, las enfermedades musculares de los brazos y las manos a veces dan el 25, el 28% de pérdida de capacidad. O sea, la persona podría seguir trabajando con unas restricciones para que no se enferme más, ¿no? Para que no siga afectándose mucho más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El trabajador está en un ambiente, un sitio de trabajo, ¿cierto? Aquí tenemos el ambiente laboral, pero cuando en ese ambiente laboral hay agentes químicos tóxicos, se da la exposición o puede ocurrir la exposición al trabajador pues a través de vía respiratoria o vía dérmica o vía digestiva. Entonces, cuando yo identifico esa exposición, yo tengo que inmediatamente hacer pues la prevención primaria, que es hacerle exámenes, digamos, o digamos la prevención primaria sería como hacerle las capacitaciones, integrar los elementos de protección personal, montarle extractores, etcétera, etcétera. Ya luego vendría la prevención secundaria y es como diagnosticar, que eso lo hace el médico, diagnosticar de forma prematura esa enfermedad y hacerle un tratamiento si ya está enfermo. Y ya la terciaria ya es, listo, ya la persona tiene una pérdida, entonces miremos a ver cómo lo rehabilitamos para que pueda trabajar o adaptar un nuevo sitio de trabajo. Pero a lo que voy nuevamente es que si hay un ambiente, en un ambiente de trabajo hay un agente químico tóxico, esto puede afectar al trabajador y causarle una pérdida de capacidad o un daño a la salud muy grave. Cuando yo le hago monitoreo biológico de los químicos en la sangre o en la orina de un trabajador, yo no estoy midiendo la enfermedad, yo no estoy midiendo el daño, simplemente estoy determinando si tiene toxicidad o tiene tóxicos en la sangre o en el organismo, simplemente. Porque, ojo, el hecho de que yo tenga tóxicos en mi cuerpo no quiere decir que me voy a morir ni que me voy a enfermar. No. Volvamos al ejemplo que les puse ahorita. Usted decide tomarse unos tragos esta noche, pero eso no va a involucrar que usted se enferme, ¿cierto? Pero si yo le tomo una muestra de etanol en la orina, pues me va a marcar. Me va a marcar de que usted tomó trago. Pero eso no va a significar más allá otra cosa. Pero cuando es laboral, sí hay que verificar esos parámetros todos los años para verificar a ver qué producto tóxico tiene un trabajador. Recordemos las vías de exposición o de absorción. La respiratoria, que es cuando yo inhalo gases, vapores, material particulado o humos. La vía digestiva, y es cuando los tóxicos ingresan a mi organismo por la boca. Y la vía dérmica, que es cuando los tóxicos ingresan a mi cuerpo a través de la piel. Hay unos productos que pasan a través de la piel, otros no pasan a través de la piel. La mayoría de empresas trabajan en la parte digestiva y la respiratoria, pero casi ninguna evalúa la parte de absorción dérmica. Simplemente se limitan a entregarle guantes. Cuando los guantes no son los adecuados, se va a generar una absorción dérmica, o sea, a través de la piel. Imaginemos una persona que trabaja todo el día en un laboratorio, ¿sí? Y maneja productos tóxicos. Entonces la empresa, para que no inhale productos tóxicos a la persona, le ha instalado en el laboratorio una campana extractora, que es la que vemos allí. Esa campana extractora, ¿qué es lo que hace? Elimina los contaminantes a través de unos motores y envía los contaminantes a unos filtros y luego el aire sale del laboratorio limpio, ¿sí? Supongamos que la persona maneja todos los días benceno. Benceno. El benceno es un producto orgánico muy tóxico, cancerígeno. Entonces, yo quiero saber si realmente la persona se pone su respirador. Supongamos que la persona se pone un respirador todos los días para trabajar, ¿sí? Pero yo quiero saber si la campana funciona bien y que la persona se está poniendo el respirador. ¿Yo qué hago? Le tomo una muestra de sangre, de orina, y le analizo el benceno en su cuerpo. Y llegan los resultados de esa muestra. Y veo que cero poquito, no hay nada de benceno ni en la sangre ni en la orina. ¿Qué significa eso? Que la persona se está poniendo su respirador y que la campana extractora en el laboratorio está funcionando perfectamente bien. ¿Entienden ese ejemplo? ¿Entienden este concepto de
o este ejemplo en un laboratorio? ¿Quedó claro o hay alguna duda sobre este ejemplo? Sí, profe, claro. Ahora, supongamos que yo le hago la muestra de benceno y me marcó benceno en orina. Yo digo, pero tan raro si yo le entrego a esa persona respirador, yo veo que prende la campana. ¿Qué podrá estar pasando allí? ¿Por qué le marco benceno si yo le estoy entregando los respiradores y la campana prende? ¿Por qué podría estar sucediendo eso? Mm, Wilson, Profe, pregunta, señora. ah, yo le No, iba a no, no, responder. no, hágale Sara y luego Wilson. Profe, pues por lo mismo del ejemplo que usted dio ahora, puede que o los filtros de la máquina estén fallando o puede que el trabajador no esté utilizando las medidas de protección que se le están adquiriendo. Entonces, por medio de los exámenes, si llega a salir alteraciones o que hay de esa sustancia, pues ya se sabe que tocaría ir a mirar la máquina y pues hacer como un chequeo y un control pues, de los implementos de protección personal. Exactamente. Entonces yo tengo un trabajador en un laboratorio que maneja benceno. Yo tengo que ver pues, varias cosas, ¿cierto? Pero en la parte de vista de vigilancia tengo que medir la contaminación en el ambiente de trabajo, a ver cuánto benceno hay en el ambiente, y tengo que medir en la persona también el benceno. Y ambas deben darme 0 o casi 0. Si no me da 0 el benceno en la orina, quiere decir o que no se está poniendo el respirador o que la campana está mala y no está capturando el contaminante. El monitoreo biológico también me permite no solamente saber si los extractores funcionan bien, sino también saber si el respirador le está funcionando bien, si se está poniendo el respirador y si los guantes son los adecuados. Porque puede ser que tenga vía dérmica la penetración del producto químico. ¿Ya? Por ejemplo, yo ahorita me tomé un café, entonces si me toman ahorita una muestra de sangre y me analizan la cafeína, me va a marcar cafeína en mi sangre porque tengo cafeína de esta mañana y de ahorita que me tomé otro café, entonces eso me va a marcar sí o sí. Y eso pues no es tan grave, pero grave sería que mi cuerpo yo tuviera benceno o plomo o metales pesados. Eso sí es muy delicado. Vamos a ejemplos. Las personas que manejan pesticidas y herbicidas en las empresas y en las fincas. Los pesticidas, como ustedes saben, pues son productos tóxicos. Entonces, ¿yo cómo identifico a una persona que tenga ya el producto en su cuerpo? Le hago una prueba sanguínea que se llama la acetilcolinesterasa. La colinesterasa es una prueba que me permite conocer la cantidad de daño y la exposición de un trabajador a pesticidas o plaguicidas. Y dependiendo del resultado de la prueba de colinesterasa, yo me doy cuenta si la persona está normal o ya tiene un poquito de intoxicación o la intoxicación es muy grave. Ahora, ¿usted va a ver algo en la persona? No. Una persona puede estar intoxicada por pesticidas y puede que no sienta nada. Ya cuando siente algo y está muy mareado es porque ya está demasiado intoxicado. Pero hay personas que les marca mal la prueba y aún no han sentido nada. Entonces, inmediatamente, ¿yo qué hago? Lo aíslo del sitio, no le permito que maneje más pesticidas por un tiempo, 8 o 15 días, para que ya el médico tome el trabajador y defina un tratamiento específico. Muchas fincas y muchas empresas en Colombia no hacen pruebas de colinesterasa y eso está mal porque realmente no saben quiénes están intoxicados y quiénes no. Pero ya hoy en día también muchas empresas sí la hacen porque ya están informados y además el gobierno a través de las secretarías de salud le están informando a las empresas que tienen que hacer pruebas de colinesterasa, que solamente aplica para aplicadores de pesticidas y plaguicidas organofosforados. Tengo un soldador. Pregunta para Pablo. ¿Pablo está allí conectado? Sí, profe. Yo tengo un soldador. ¿Usted qué se imagina desde el punto de vista de una prueba que usted podría hacerle a un soldador para darse cuenta si ya tiene en su interior metales pesados?
¿Qué se imagina usted? Pues el manejo del soldador, profe, la mayoría de metales son de metales del hierro que él funde, ¿no? De los humos y gases metálicos que esparce el hierro al fundirse. En sí sería como un examen de metales como cuál sería el hierro o qué metal podría ser. Profe, en sí aquí no tengo el nombre del metal, pero pues sí sé que los gases y los humos metálicos generan al trabajador el inconveniente al realizar la soldadura. Entonces, pues sería un examen para la medición de estos gases o humos que genera el soldar en el cuerpo del trabajador, profe. Listo. La misma pregunta para Caterine. Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Caterine, le preguntaba que eh, ¿cómo haría usted para saber si un soldador tiene los contaminantes en su cuerpo? ¿Qué se imagina? Los metales pesados. ¿Qué estudiaría usted? Profe, pues yo pienso que sería como una prueba de medición, em, digamos, para mirar los niveles de contaminante pues que tiene el cuerpo, porque digamos como decía el compañero, pues el soldador, digamos, al verse expuesto a los, se puede decir que son como vapores o Humos metálicos. humos metálicos, pues a la absorción de estos, yo creo que tienen ciertos niveles que se podría manejar con un, ¿cómo es que se llama? Con un de, profe, se me olvidó el nombre. Bueno, el hecho es que, digamos, se pueden medir, hacer, o sea, como la medida de exposición y las horas de exposición al que está expuesto el trabajador. Yo creería que sería como también, dependería del tiempo de exposición al que está expuesto y las horas de exposición. No sé, pues yo tendría en cuenta más que todo como eso. Entonces, vea, los humos de soldadura contienen plomo, cromo, níquel, manganeso, zinc, contienen una cantidad de productos tóxicos, los humos, esto que está aquí. Y yo necesito saber si la persona está absorbiendo o no esos humos. Entonces, esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver. Entonces, ¿yo qué hago? Primero tengo que analizar cómo se comportan los humos. Los humos, cuando yo los inhalo, obviamente, primero van a la nariz, ¿cierto? De la nariz pasa a los pulmones. En los pulmones quedan retenidos como las partículas más pesadas. Pero luego los metales pesados, como el plomo, pasan a la sangre. Y en la sangre pueden pasar a otros órganos. Profe, entonces se haría como un examen de sangre para detectar si, bueno, el metal está en el organismo. Exactamente. Entonces, si yo determino en su sangre los niveles de plomo o de cromo o de manganeso o de hierro o lo que usted quiera de metales pesados, allí me doy cuenta si mi soldador está inhalando o no. Si, por ejemplo, usted le hace una prueba de sangre, de plomo en sangre a un soldador y le sale 000, perfecto. Yo sé que él no está inhalando sus humos. Pero si me marca, quiere decir que él está inhalando los humos. ¿Por qué no le mido en la orina? Pues también podría medirlo, pero en la sangre es mucho más sencillo, ¿no? ¿Ves? Pero una cosa son los humos, como el material orgánico que se deposita en los pulmones, que eso sí no los puedo determinar de ninguna manera, a los metales pesados que se van para la sangre, que eso sí los puedo medir. Me voy a volver un momentico para los pesticidas, como para explicar qué pasa con los pesticidas. Listo. El trabajador, supongamos que está inhalando pesticida. El pesticida se va para ¿dónde? Otra vez para la nariz. De la nariz pasa a los pulmones, pero como son vapores, de los pulmones pasa inmediatamente a la sangre. ¿Listo?
Entonces, yo también le mido en la sangre un parámetro que se llama la acetilcolinesterasa, y dependiendo del valor que me dé en la sangre, yo puedo darme cuenta si la persona está intoxicada, sí o no, y su porcentaje de intoxicación. Miren que casi todos los químicos llegan a la sangre. Entonces, la sangre, por eso, es la prueba de las más utilizadas para conocer el nivel de intoxicación. Vamos con un pintor. Listo, hagamos el hilo con un pintor. La pintura contiene tolueno, contiene tolueno, benceno y silenos, entre muchos otros más. Aquí le falta el guante. Para la foto les faltó el guante. Le hicieron poner mascarilla, todo, pero les faltó poner el guante. Y uno no puede pintar sin guante. Bueno, ¿qué pasa cuando yo inhalo vapores de pintura o de barsol o de thinner? Esos vapores pasan a la nariz. De la nariz pasa ¿a dónde? A los pulmones, pero no se quedan allí. Pasan a la sangre y de la sangre pasan a órganos, como los riñones, el hígado, el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no puedo medir un tóxico en el cerebro, ni en los riñones, ni en el hígado. Eso es imposible, ¿cierto? Es muy complicado. Pero sí le puedo tomar muestras en la sangre o en la orina, porque muchos de esos tóxicos terminan en la orina. Si usted determina en la orina o en la sangre los contaminantes benceno, tolueno o sileno, usted se puede dar cuenta si esa persona se está intoxicando y si a futuro va a adquirir una enfermedad laboral. ¿Qué enfermedades puede causar las pinturas? Varias enfermedades. Enfermedades de la sangre como leucemia, que es un cáncer en la sangre, enfermedades del hígado, enfermedades de los riñones, enfermedades del sistema neurológico y enfermedades auditivas. Entonces, fíjense todas las enfermedades que puede causar las pinturas en un pintor. Por eso hay que hacer la vigilancia del ambiente con mediciones de TLB y mediciones en su organismo. Esa es la aplicación de los indicadores. Hoy en día hay más o menos 100 biomarcadores. ¿Qué es un biomarcador? Una prueba que usted hace en la sangre o la orina de un trabajador para determinar metales o sustancias orgánicas. Hay que tener en cuenta que todos los químicos que uno consuma o inhale se van a metabolizar. Y se metabolizan y sus metabolitos se van para la orina. Pero cada persona tiene una tasa de metabolismo diferente. Me explico. Usted tiene un compañero que quiere mucho, entonces lo invita esta noche a su casa a tomar trago y los dos toman la misma cantidad de trago. Los dos no van a orinar lo mismo y los dos no van a eliminar el trago de la misma manera. Eso se llaman diferencias en la metabolización. ¿Qué ocurre entonces? Entonces, vamos a suponer que yo manejo un producto llamado cloruro de vinilo. Cuando yo inhalo ese producto, el hígado mío convierte el cloruro de vinilo en otro producto químico llamado ácido tiodiglicólico. Si yo inhalo óxido de etileno, mi organismo, el hígado, convierte eso en 2-hidroxietilvalina. Miren cómo el hígado y unas enzimas convierten un tóxico en otra cosa. Lo mismo pasa cuando uno toma trago. El etanol se convierte en otras cosas. También hay otra conversión. El óxido de etileno también se convierte en otras moléculas que pueden ser más o menos tóxicas que el mismo óxido de etileno. Los hidrocarburos policíclicos se convierten en hidroxipireno. Y el benceno que está en las pinturas, en el thinner y en algunas tintas, se convierte en ácido fenilmercaptúrico. Y este ácido, se puede medir fácilmente en la orina. Por lo tanto, si usted tiene pintores y le dice, bueno, muchachos, mañana les voy a tomar una muestra de orina, denme ese tarro con orina mañana. Orina 24 horas. Y ellos al otro día le entregan a usted un tarro con orina de 24 horas. Y usted se lleva esa muestra a un laboratorio y le dice al laboratorio, necesito que me analicen esta muestra de orina, el producto llamado ácido fenilmercaptúrico, que son de unos trabajadores. Pues adivinen qué. Las muestras que arrojen presencia de ácido fenilmercaptúrico son de aquellos trabajadores
que están inhalando el producto, las pinturas que contienen benceno. Los que no marquen fenilmercaptúrico quiere decir que no estén inhalando benceno. Ahora, ¿por qué se forma ácido a partir del benceno? Se forma por unos procesos bioquímicos que tienen origen en nuestro cuerpo humano y que actúa allí mucho el hígado. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno, para hacer un sistema de vigilancia o hacer mediciones biológicas, uno establece un listado de las personas. Se les explica qué exámenes se les van a hacer. Se le hacen los indicadores biológicos, ya sea o en sangre o en orina. Ojo, estos exámenes se hacen o en la sangre o en la orina. Ambas muestras son válidas, pero es más fácil hacerlo en sangre. Es mejor. Entonces, a todos les explico, les digo, bueno, muchachos, yo les voy a tomar una muestra de sangre hoy porque les voy a analizar el plomo, por ejemplo. Se reciben las muestras en los laboratorios. En los laboratorios también analizan otro parámetro que se llama la creatinina. Cuando llega la muestra al laboratorio, se procesa, se le hacen los análisis a las muestras de los trabajadores y se le entrega al coordinador o coordinadora de salud y seguridad del trabajo o al médico de la empresa. O sea, a ustedes pueden que lleguen resultados de este tipo. Y si las personas dan altas, ustedes deben liderar una serie de controles en la empresa. Si dan altos, se hacen unas mejoras y a las 4 semanas vuelven a tomarse las muestras. ¿Sí? Para verificar si ya han bajado los niveles o no han bajado los niveles. ¿Queda para todos claros este paso a paso de los indicadores biológicos? Sí, profe. Fácil, ¿no? O sea, simplemente es tomar muestras de sangre y orina. ¿Cómo se ve un laboratorio de higiene industrial donde se toman las muestras? Pues así, con una serie de equipos y aparatos. Ellos utilizan mucho equipos de absorción atómica, utilizan muchos cromatógrafos de líquidos, cromatógrafos de gases, que son equipos donde se inserta la muestra de sangre y de orina y el equipo al cabo de 10, 20 minutos da el resultado de las muestras. Estos aparatos son operados por químicos o químicas o analistas químicos o tecnólogos químicos. Esas son las personas idóneas para manejar equipos de laboratorios. Y hay unas pruebas específicas que las hacen las microbiólogas o microbiólogos que llaman las acetilcolinesterasa, que es para los aplicadores de pesticidas. Y luego, ya después de que las muestras se han procesado, el equipo de medición, los cromatógrafos, emiten un reporte. Entonces ya el analista se sienta en el computador y hace ya el reporte final para cada muestra. Y ese reporte es el que les va a llegar a ustedes al correo. ¿Ustedes qué tienen que hacer con esos resultados? Obviamente imprimirlos y socializarlos a los trabajadores. De forma confidencial. No es que a todo el mundo le van a decir, vea, es que fulanito le dio mal. No. Llaman uno por uno y les explican los resultados. Mire, usted le dio bien la prueba, aquí le doy su copia, yo me quedo con una copia y usted le dio bien. Pero si una prueba sale mala a un trabajador, entonces se llama, mire, don Carlos, le hicimos la prueba de sangre, pero nos marcó muy alta contaminación. Cuénteme qué ha pasado, no ha utilizado el respirador o qué es lo que ha ocurrido. Se hace como la investigación para determinar esa persona por qué dio una muestra tan alta de un agente químico en su cuerpo. Y ya con el médico se define, el médico de la empresa se define si esa persona hay que reubicarla o si se puede seguir trabajando o qué se va a hacer. Obviamente no se puede mandar para la casa. Sería entonces reubicarlo mientras el médico define un tratamiento para esa persona. Normalmente cuando una persona tiene mucho plomo en la sangre, le mandan un medicamento que se llama EDTA. Y ese medicamento le ayuda a bajar los niveles de metales pesados en la sangre, pero eso tiene que hacerlo es un médico, no ustedes, ni un ingeniero de la empresa, no, es un médico el que define un tratamiento para diagnosticar cualquier tipo de afectación que pueda estar causando. ¿Qué metal pesado podría ser ahí, perdón? No lo entendí, perdón. O sea, dijo que había una sustancia que pues se tomaba cuando era un metal pesado. ¿Qué metal pesado podría ser?